ahora sí daré a conocer la trayectoria de nuestra invitada del día de hoy. Y bueno, de una manera muy modesta, la doctora Miriam Bertrán Vila me pidió que solamente diera algunos datos muy específicos. Ella es licenciada en nutrición, cuenta con la maestría y doctorado en antropología social y, bueno, como reconocimientos o algunas otras actividades, es profesora e investigadora titular de tiempo completo en pregrado y posgrado, y autora y coautora de diversos artículos en revistas nacionales e internacionales con factor de impacto, y autora de libros especializados en nutrición. Entonces, damos la bienvenida a la doctora Miriam Bertrán, le cedemos los micrófonos y muchas gracias por estar con nosotros y compartir sus conocimientos. Bienvenida, doctora. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Me parece que pues ha sido como muy enriquecedor para todos y todas estas presentaciones y bueno, pues vamos a aportar un granito de arena. Más yo solamente decir que más que libros especializados en nutrición, lo mío es la alimentación. Entonces, bueno, pues mis libros son básicamente en alimentación. El último se llama Modernidad a la Carta, impactos globales en la alimentación local. Entonces, bueno, pues eso está publicado por la UNAM, por la UAM y de Editorial Icaria y pues bueno, ahí está. Bueno, voy a arrancar, voy a compartir la pantalla. Vámonos desde el principio. Y bueno, yo les voy a hablar de algunos de los desafíos de la nutrición y la alimentación ante la pandemia COVID, un poco para tener idea del panorama en el que, digamos, cómo nos agarró, ¿no? En términos nutricionales y alimentarios el COVID. Entonces, bueno, pues con los datos más recientes que tenemos sobre desnutrición crónica en menores de 5 años, como ustedes pueden ver, en promedio, en promedio tenemos entre un 10-12% de niños menores de 5 años con desnutrición crónica, pero como todo, pues no, en la población más pobre es 4 veces más, 5 veces más, no, 4 veces más, un poquito más de 4 veces más que en el quintil más rico, ¿no? Tenemos este panorama muy hablado y muy dicho muchas veces sobre el porcentaje de sobrepeso y obesidad. Yo soy particularmente insistente que aunque todo el tiempo se insista en hablar, pues, ¿no?, de la frecuencia combinada, a mí me gusta siempre insistir y dejar muy claro que no es lo mismo el sobrepeso y la obesidad y que, bueno, es verdad que nuestras cifras de obesidad son bastante graves de por sí, porque es un 40% de mujeres de más de 20 años y el 30% de hombres de más de 20 años. Este diferencial entre hombres y mujeres es un tema muy importante, junto con Adis y Deyanira y otros colegas del departamento del área, publicamos hace un tiempo una serie de cosas sobre la obesidad en las mujeres y no, o sea, ese artículo que ya tiene varios años, no solamente no ha cambiado el panorama, sino que se ha agudizado, porque cuando nosotras escribimos, el diferencial entre obesidad entre hombres y mujeres no era tan agudo como ahora, ¿no? De todas maneras, el dato que se maneja siempre a nivel mediático por las autoridades de salud del país es que 3/4 partes de la población tienen peso por arriba de lo normal. Eso es una cantidad enorme y, bueno, pues como ya veremos más adelante, centra el tema en una corporalidad donde es muy diferente tener un índice de masa corporal de 27 o 28, que es índice de masa, que sería sobrepeso, a un índice de masa corporal de 30, 35, 40, 45, etcétera, ¿no? Entonces, en términos de corporalidad e incluso pues, de riesgo de enfermedad es muy distinto, ¿no? Pero bueno, ese es el panorama en el que nos agarra la pandemia en México, ¿no? El otro gran tema es la presencia del porcentaje de diabetes en mayores de 20 años, ¿no? Mayor, poquito, pero mayor en hombres y en mujeres que en hombres, ¿sí? Y bueno, estamos hablando de que 8 millones de personas tienen en México diabetes. Y en el caso de la hipertensión estamos hablando de 18% y 20%
15 millones de personas, ¿sí? O sea, es una cantidad muy, muy grande y otra vez lo mismo. Tenemos un poco más de prevalencia en mujeres que en hombres. El otro gran tema, pues, ¿no?, en el que nos agarra en términos alimentarios la pandemia es en la inseguridad alimentaria severa y moderada, que como pueden ver a nivel nacional es del 20%, pero bueno, pues conforme nos acercamos a los estados de mayor vulnerabilidad, pues esa inseguridad alimentaria aumenta, ¿no? Y aumenta, hay una gran diferencia, por ejemplo, entre la Ciudad de México y lo que vemos de Oaxaca, Tabasco, Guerrero, etcétera, ¿no? O sea, hay un gran diferencial. O sea, lo que es muy importante decir es que tenemos una población con inseguridad alimentaria, pero que no es homogénea, no se distribuye de manera homogénea, ¿no? Esos datos anteriores que presenté en inseguridad alimentaria de 2016 son los del Coneval, que lo hace con los datos del INEGI, ¿no? Y con la encuesta nacional de salud y nutrición, que ya el INEGI y el Instituto de Salud Pública hicieron esta última, bueno, la última que tenemos resultados, pues, ¿no? La siguiente la están haciendo ahora. Pues bueno, tenemos, digamos, lo vamos a ver así, el 70% o casi el 70% de la población en zonas rurales tiene algún grado de inseguridad alimentaria, ¿sí? Mientras que en las zonas urbanas, pues eso es aproximadamente la mitad. De todas maneras, pues, ¿no?, tenemos pues un 20-30% de población con un grado de inseguridad alimentaria severa y moderada, ¿no? Como siempre, pues, ¿no?, si nosotros separamos la inseguridad alimentaria por decil de ingreso, pues obviamente, ¿no?, la inseguridad alimentaria en los deciles más bajos, pues es mayor que en los deciles más altos, ¿no? Y esto es, digamos, una distribución que, claro, además sabemos, digo, no, yo no voy a entrar aquí en mucha cosa demográfica, ¿no? Además, digo, ya lo presentó hace 2 o 3 sesiones, ahora me acuerdo del nombre, ¿cómo se llama? Entonces, bueno, la compañera del departamento. Entonces, bueno, pues o sea, digo, ya sabemos que todo esto pues tiene un problema muy serio, pues, ¿no?, con respecto a las zonas rurales y a la pobreza de las zonas rurales, ¿no? Y bueno, encontré un dato que me pareció muy, muy interesante, ¿no?, y que me pareció que era muy importante, ¿sí?, que requiere más análisis, desde luego, pero me parece que es ilustrativo de todas aquellas localidades con 20 y más viviendas, es decir, o sea, 20 viviendas, estamos hablando de muy poquita población, ¿sí? Pero en esas poblaciones, pues hay un problema serio de abasto de alimentos donde no hay ni tiendas, ni mercados, ni nada que se le parezca, particularmente para alimentos frescos. Y quiero insistir mucho en eso porque si nosotros tenemos un problema de obesidad, etcétera, etcétera, ¿no?, y enfermedades crónicas no transmisibles, pues bueno, pues habrá que pensar, ¿sí?, que cuál es el abasto y la distribución de los alimentos frescos para mejorar la alimentación, ¿no? Y ese me pareció que era un dato que era sumamente importante, ¿no? Y bueno, y el otro es, pues, este dato de pobreza, pues, ¿no? La población con ingreso inferior a la línea de pobreza, yo soy la que, yo soy la que no veo porque veo nuestras caras aquí, lo voy a hacer esto, ¿no? Oh. Esa, ahí está, esa. En 2016, el 20% de la población, más o menos, está con una línea de pobreza extrema, ¿sí?, porque está por debajo, ¿no?, de la línea de pobreza. Eso, pues claro, si nosotros luego lo vamos comparando, pues, ¿no?, con la inseguridad alimentaria, etcétera, pues bueno, vamos viendo que todo va cuadrando. Ajá. Bueno, en la última encuesta de 2018 de los consumos de alimentos recomendables, este es un tema que a mí me parece que requiere más discusión, pero bueno, son los datos con los que contamos. Creo que requiere discusión cómo se clasifican estos alimentos en recomendables y no recomendables. Nutricionalmente nosotros, digo, como nutricionistas solemos decir que los alimentos
digo, son buenos y malos en función del contexto de la dieta, ¿no? Entonces, bueno, esta clasificación de alimentos buenos y malos no, o sea, creo que es un elemento de discusión. Yo no sé si vamos por buen camino. Pero bueno, lo que se observa en todo caso es que, pues más o menos, ¿no? La mitad de la población consume frutas, ¿sí? La mitad de la población, un poquito menos de la mitad de la población mayor de 20 años consume verduras, ¿sí? Tenemos un 30% que consume huevo, ajá, y tenemos, bueno, las leguminosas, etcétera, ajá, y los lácteos, pues que es mayor obviamente en los niños que en los más adultos, aunque de 12 a 19 años se observa ahí un diferencial que es muy interesante y que, bueno, probablemente tiene que ver con el movimiento de los chavos, pues de los adolescentes en otros espacios, ¿no? En contraste, pues está este dato de los alimentos no recomendables, esta cosa que le llaman bebidas lácteas, no lácteas endulzadas, que para efectos prácticos son refrescos y jugos comerciales, ¿no? Donde vemos pues, que el 80% de la población los consume cotidianamente, igual que las botanas, dulces y postres. Ajá. Y bueno, los cereales dulces, las bebidas lácteas, la comida rápida y las carnes procesadas, que es un porcentaje muy bajo, ¿no? Las botanas, dulces y postres y las bebidas no lácteas endulzadas es lo que desde hace tiempo se ha planteado que el exceso en el consumo de calorías en México está particularmente en esas dos cosas. Ahora, lo que no sabemos, en todo caso, se ha planteado eso, pero no sabemos de qué cantidades estamos hablando. No, eso no lo sabemos. O sea, sabemos que está presente, sabemos que se consume cotidianamente, sabemos que hay más consumo cotidiano que en el caso de las frutas y las verduras, pero no sabemos, no sabemos en qué cantidades, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos, son como hipótesis que se han ido como construyendo y va generando como un panorama de lo que vamos considerando los factores de riesgo a determinados problemas, ¿no? En el caso de la obesidad, las enfermedades crónicas y la desnutrición infantil, ¿no? Y bueno, y en este contexto estábamos cuando, pues bueno, ¿cuáles eran los principales proyectos y programas y políticas de salud y nutrición y alimentación que había en México, ¿no? Básicamente para paliar la inseguridad alimentaria ha habido y se ha ido transformando en los últimos años, pero básicamente lo que hemos tenido son sistemas de transferencia de recursos directamente, ya sea por las ayudas de todos los programas, pues, y que además este gobierno ha puesto en marcha. El reparto de alimentos, que... El reparto de alimentos, que sigue estando presente con, por ejemplo, todo el trabajo que hace el DIF, tanto en adultos mayores, en población vulnerable, mujeres embarazadas, población con algún grado de discapacidad de algún tipo, física, o sea, motriz, intelectual, lo que sea, y los niños en edad escolar y preescolar, ¿no? Ha habido toda una serie de acciones sobre el asunto de la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles, donde básicamente lo que domina es el modelo ecológico con esta idea del ambiente obesogénico. Y entonces, bueno, pues ha habido desde hace tiempo un impuesto a alimentos azucarados. Hay una propuesta, pues, ¿no?, de llevar eso del 10 al 20%. No ha prosperado todavía, pero bueno, se insiste. Hay una parte del gobierno que insiste en esto, aunque el presidente ha dicho que no. Pero bueno, ha habido un impuesto a los alimentos azucarados. Este impuesto, hay que decir que se implementó en el año 2014. ¿Cómo se llama? El impacto que se ha calculado de disminución, particularmente de las bebidas azucaradas no lácteas, de este impuesto, en promedio es 7%, ¿no? Entonces, bueno, si calculan ustedes el 7% en promedio, quiere decir que sí, más o menos en México el promedio de consumo había sido calculado en 400, 500 mililitros por persona. Si eso le quitan el 7%, pues verán ustedes el impacto que tiene, ¿no? Lo que está claro es que eso no ha hecho, o sea, en la encuesta de 2018 no refleja que haya tenido ningún impacto sobre
ni el consumo de alimentos, o sea, digo, no sabemos cantidades, pero cuando menos sigue siendo un alimento de consumo cotidiano, ni tampoco tiene ningún impacto en las cifras de obesidad en la población, ni de las enfermedades crónicas, ni nada, al contrario, todavía han ido aumentando más y hay unas estimaciones del 2030 de que todavía podría jalarse un poquito más hasta el 80%, según las estimaciones, ¿no? Y bueno, y pues se había empezado la reforma a la norma oficial mexicana 051, que es el etiquetado frontal, que es lo que seguramente ustedes ya saben, que son los sellos de advertencia, que dice exceso de calorías, exceso de grasa, bueno, grasas saturadas, exceso de grasas trans, etcétera, ¿no? Y que, bueno, pues la idea, digamos, de estas dos acciones es básicamente complicar, vamos a llamarle así, complicar, digamos, el acceso a estos alimentos, ya sea por precio, ya sea, pues bueno, bajo el entendido, ¿no? Que el etiquetado frontal, o sea, se ha llegado a la conclusión de que el etiquetado como estaba hasta ahora ciertamente era muy complejo de entender, pero bueno, pues el etiquetado nuevo dice que tiene, por ejemplo, en el caso de las bebidas azucaradas, dice que tiene exceso de azúcar. Cosa que por otra parte, por ejemplo, la encuesta de 2016 había detectado que la población ya lo sabía, ¿no? Entonces, bueno, aquí digamos que están partiendo o están incidiendo sobre dos cosas. Uno es la información al consumidor y otra, que el precio va a hacer una diferencia. Pues, eso de momento, tanto uno como otro, o sea, el impuesto, no, de momento no hemos visto el impacto, la argumentación es que se tiene que subir al 20% para que se vea verdaderamente el impacto, y el etiquetado frontal pues está en breve. O sea, se acaba de echar a andar, acaba de entrar la norma en vigor el 1 de octubre, hay mucha discusión, hay mucha confusión, en fin, bueno, pero, en fin, esto ya nos agarró en plena pandemia en todo caso, ¿no? Y bueno, y es verdad que en este gobierno se impulsó una cosa que se llama el GISAMAC, que es un grupo intersectorial para seguridad y salud, ¿sí? Se llama Grupo Intersectorial Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad. La idea es dejar atrás la revolución verde y revalorizar el papel de los agricultores y su campo, pues, ¿no? Hay una serie de programas que están relacionados con esto. Sabemos que hay un montón ha habido reuniones y etcétera. Sabemos que, por ejemplo, el programa de Semillas de Vida, que la idea era, digamos, volver a promover la producción a pequeña escala, otra vez con los precios de garantía, etcétera, no ha quedado muy claro cuáles son esos resultados. Parece ser que no es del todo eficiente, no tenemos muchos resultados y también, pues bueno, se ha hecho esta Agencia de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, que de momento lo único que se observa, cuando menos de la información que hay disponible, porque es muy complicado tener información de Segalmex, es muy complicado, mucho, y tener acceso a los funcionarios y poder hablar con alguien, etcétera. Yo acabo de hacer un trabajo sobre programas alimentarios con funcionarios de programas alimentarios en México y es verdaderamente complicado acceder a alguien de Segalmex porque son como entre inexistentes, etcétera. Lo único que sabemos es que todo lo que era Diconsa ahora se llama Segalmex. Pero bueno, así está. El GISAMAC, otra de las acciones que ha tenido y que ha hecho también más o menos ruido en la prensa y que probablemente ha sido una de las causas del movimiento del secretario Toledo, pues fue lo del glifosato, la discusión de los glifosatos para el uso de la ¿cómo se llama? Como herbicida, etcétera. Entonces, bueno, ahí ya había una tensión que creo que no está resuelta sobre la agricultura comercial con los compromisos internacionales que tiene México firmado incluso en el tratado nuevo en el TEMEC, pues, ¿no? Y esta intención de revalorizar, pues, ¿no? La agricultura a pequeña escala e incluso las cadenas cortas, etcétera. En eso estábamos, igual que en eso estábamos en la transformación de los servicios de salud, en la transformación del Seguro Popular al INSABI, ¿no? Pero bueno, es un hecho que no estaba instalada la atención primaria en salud en términos nutricionales. O sea, a ver, estaba instalada con personal por honorarios, pero y de que yo era estudiante de nutrición y sigue siendo así, periódicamente, pues, ¿no? Hacemos un llamado de que, bueno, ¿cómo es posible
el profesional de la nutrición no forme parte del catálogo de puestos del primer nivel de atención, ¿no? Entonces, bueno, como es una necesidad sentida de la población, pues eventualmente se pone a alguien por honorarios, pero no forma parte del catálogo de puestos. Y tan no forma parte del catálogo de puestos y tan no se considera, que es muy interesante que en la encuesta de 2016 de salud y nutrición se hace un análisis y se pregunta a la población qué atención ha recibido para el tratamiento de la diabetes, que sabemos que es una de las principales causas, es de la primera causa de morbilidad, es la primera causa de todo casi, ¿no? De amputación, de ceguera, bla, 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 bla. Y entonces se le pregunta a los encuestados, se les pregunta si tuvieron atención médica, si tuvieron atención, tratamiento farmacológico y si tuvieron cuidado de los pies y de las uñas de los pies, etcétera, ¿no? Nunca se pregunta si tuvieron tratamiento nutricional, nunca. O sea, eso no está contemplado en las preguntas que se hacen en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Cuando se pregunta cuál es el tratamiento al que tienen acceso las personas con diabetes, nunca se les pregunta eso. Pues no sabemos qué papel real tiene la nutrición. Bueno, sabemos por experiencia, pero no tenemos, pues, ¿no? Dato ahí. Por eso. Ok. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que el COVID ha agudizado todo. O sea, lo que hoy nosotros, cualquier cosa que ustedes piensen, el COVID lo ha agudizado. O sea, lo que vivimos ahora en términos de alimentación, salud, nutrición, lo que quieran, el COVID lo agudiza todo, ¿no? El COVID incluso, bueno, pues agudiza cualquier cantidad de contradicciones, incertezas, en fin, que teníamos ya y que, bueno, que yo no he expuesto aquí, pero por ejemplo las contradicciones de la modernidad de la globalización alimentaria, pues el COVID lo dice. La tensión entre los compromisos internacionales y la agricultura a pequeña escala, el COVID lo agudiza. O sea, cualquier tensión, contradicción y problemas en general, ¿no? ¿Qué ha pasado o qué se espera, pues, ¿no? Que pase en términos de pobreza y empleo? Bueno, pues sabemos, pues, ¿no? Que la crisis económica del COVID, ¿no? Según el Coneval, pues, ¿no? Se espera que haya un incremento en la pobreza por ingresos entre 6 y 10 millones de personas más. Ajá. Eso es lo que sabemos. Sabemos además que hay un sector de clase media que si no recibe apoyo va a pasar a formar parte del grupo de pobreza, si no de pobreza extrema, sí de pobreza. Ajá. Por otra parte, bueno, pues sabemos que ha habido, pues, ¿no? un aumento de pobreza laboral del 37 al 48%. Y bueno, en mayo el Instituto Nacional de Salud Pública hizo una encuesta, la encuesta SARS, donde, bueno, nada más voy a adelantar aquí. El tipo, fue una encuesta telefónica, se encuestó como a 1000 y pico de personas. Solamente voy a poner este dato para saber, pues, ¿no? Que la mayoría de la población que se encuestó en el SARS-CoV-2 es población que tiene un nivel de escolaridad medio alto, ¿sí? Si ustedes ven preparatoria, 23%, licenciatura, o sea, entre licenciatura y posgrado, ¿no? Ya son prácticamente el 50%. Entonces, estamos hablando de un sector de población de nivel socioeconómico más bien medio, ¿no? Digo, si usamos esto rápidamente como indicador de nivel socioeconómico, ¿no? Esta población encuestada, el 60% señaló que a partir de la pandemia había disminuido sus ingresos económicos, ¿sí? Y el 27.4% había reportado que algún integrante del hogar perdió su empleo durante la pandemia, ¿no? Es verdad que en mayo no había reactivación de la economía, o bueno, intentos de reactivación de la economía, etcétera, pero bueno, pues ese es más o menos el panorama y bueno, pues las tendencias, pues digo, entre lo que el gobierno dice, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial,
la OCDE, la CEPAL, etcétera, ¿no? Entonces tenemos un baile de cifras. De hecho, es medio complicado hacer una ponencia de todas estas cosas porque conjuntar datos, pues, ¿no? Que se han producido en mayo, en junio, en julio, en agosto, en septiembre, es sumamente complicado, pues, ¿no? Pero bueno, la FAO y la CEPAL mostraron que en el consumo de alimentos en América Latina, ¿no? La población pues tendía a comer dietas menos nutritivas, menos frescas y más económicas, básicamente por la pérdida del poder adquisitivo y por el aumento de la pobreza. Y el Programa Mundial del Hambre, ¿no? Reportó, ¿sí?, que la situación en América Latina parecía, pues, ¿no?, que había un movimiento así hacia el aumento de compra de alimentos baratos y de mala calidad, y que probablemente los altos precios de los alimentos frescos y saludables es uno de los principales problemas a los que se enfrenta la población particularmente vulnerable. En ese sentido hay que decir que la FAO hizo muy rápidamente, muy pronto, se puso las pilas y empezó a hacer como todos los análisis y, digamos, recomendaciones, etcétera, para que se garantizara el abasto, la disponibilidad y el acceso a los alimentos, ¿no? En ese sentido había como varios problemas. Uno es que con todo ese relajo de fronteras que estaban abiertas o que no, gente que se podía mover o que no, el miedo a la distribución del virus por todas partes, las dificultades, o sea, como en todos los primeros momentos, pues hubo reacciones, pues, ¿no?, como de pánico, pues, a que hubiera fallas en el abasto de alimentos. Eso no ha pasado, aunque sí es cierto, pues, que ciertos alimentos se ha agudizado, otra vez, ¿no?, se ha agudizado que el precio de algunos alimentos frescos, pues, está más caro, ¿sí? Porque hay más dificultades para su transporte, para su distribución, o incluso porque, bueno, porque han pasado cosas tan locas como que a Trump se le ocurrió cerrar las fronteras, porque qué barbaridad, porque ya se sabe que todos los males vienen de los mexicanos, pero a la hora que había que empezar a levantar cosechos en California, pues ya no le parecía tan buena idea eso de cerrar las fronteras. Entonces, o sea, había como una serie de problemas que se tuvieron que ir como resolviendo, y la FAO particularmente hizo ahí pues ha hecho una monitorización. Por otra parte, pues bueno, pues en el entendido de que los problemas de inseguridad iban a aumentar en términos de el aumento de la pobreza, y porque también, pues bueno, los trabajadores del campo y de los abastos, etcétera, pues corren riesgo igual que todas las personas, y que, bueno, como son personal que tiene que estar siempre y ya que ha seguido trabajando, pues obviamente es personal mucho más expuesto, ¿no? En el caso de México, pues después de mucho tiempo, finalmente, por ahí de agosto, la verdad es que es una diapositiva que me fusilé vilmente de la tele cuando finalmente, ¿no?, se empezó a hablar del impacto de la crisis de COVID, pues, ¿no?, en términos del riesgo nutricional, pues bueno, pues se espera un aumento de la desnutrición infantil, ¿no?, lo cual hay que decir que la desnutrición infantil de suyo, pues, ¿no?, ya es un riesgo tanto para la enfermedad, o sea, por supuesto que es un riesgo para el crecimiento y el desarrollo de los niños, pero también es un riesgo para enfermedad en tanto, pues, afecta el sistema inmunológico, ¿no? Y eso en poblaciones muy vulnerables es un riesgo que tienen los niños y también los adultos. Y no hay que olvidar que ese es que es muy loco, les voy a decir, porque ahorita estoy pensando que iba a poner un dato de anemia reciente, pero no es fácil acceder a él, hay que entrar a las bases, etcétera, porque las últimas 2 encuestas, los resúmenes que se ponen en los resultados no presentan el dato de desnutrición ni el de anemia, solamente presentan el dato de obesidad. Entonces, bueno, pues sí está claro que el tema de la desnutrición está invisibilizado, ¿no? Y que como que hay que rascar mucho más para acceder a ese dato, ¿no? Y sí lo hubiera podido sacar de Coneval, perdón, pero bueno, en fin. O sea, la anemia en México es un problema ya, digo, que la prevalencia de anemia en mujeres en edad reproductiva es un problema que está presente desde hace bastante tiempo, ¿no? Y que pareciera que no es como demasiado grave, pero está ahí y ha estado ahí desde hace tiempo, ¿no? Entonces, bueno, se espera este aumento de la desnutrición infantil, ¿no? Y también por los cambios en la disponibilidad y la asequibilidad, ¿no?, de los alimentos nutritivos, y por otra parte, pues también
porque bueno, porque los servicios de salud se han volcado directamente, ¿no?, hacia toda esta crisis COVID, pero bueno, pues todos los servicios de seguimiento a los niños, de crecimiento, de seguimiento de crecimiento, etcétera, ¿no?, con esa cosa de no se acerquen a los centros de salud, pues también ha estado comprometida, ¿no? Se espera, pues, ¿no?, que en el segundo semestre, la población con un salario inferior al coste de la canasta básica pasa al 45.8% de la población, ¿no?, lo cual afectaría los avances que ha habido en desarrollo social. Y bueno, el dato que se podía duplicar, pues, ¿no?, el impacto, la desnutrición por el impacto COVID, y bueno, pues que hay que se tiene que garantizar que haya una distribución adecuada de alimentos nutritivos, pues, ¿no? En esta encuesta que yo les decía, pues, ¿no?, que hizo el Instituto Nacional de Salud Pública en el mes de mayo, había como una percepción de inseguridad alimentaria. En el 30% había una sensación de preocupación para que los alimentos se terminaran. El 27% reportó que tenía poca variedad de alimentos a partir de la contingencia y que come menos cantidad de lo que consumía regularmente, el 20%, ¿no? Bueno, ahora, en todo este panorama, pues, ¿no?, o sea, lo que ha pasado es que el COVID mostró que es especialmente peligroso, digamos, ¿no?, se agudiza más con la población que tiene esas comorbilidades, de las que México pues tiene unas cifras bastante preocupantes desde hace bastantes años, o sea, en varias y reiteradas ocasiones, y yo cada vez que he tenido oportunidad lo he dicho, o sea, México tiene los primeros reportes de enfermedades crónico-degenerativas y de obesidad ya a unos niveles que para otros países ya eran alarmantes, se empiezan a observar desde la década de los 90, y han pasado 30 años y seguimos no solamente arrastrando el problema, sino aumentando el problema, ¿no? Y bueno, los datos pues, que yo encontré, el último dato del sistema de vigilancia de la UNAM, que fue de antier, pues bueno, muestra que más o menos una cuarta parte de las defunciones totales por COVID, pues una cuarta parte tienen obesidad, ¿no?, un 45% hipertensión, y bueno, pues es que calculé entre el 25, sí, cerca del 40% tienen diabetes. Y bueno, y tan solo una cuarta parte, digamos, ¿no?, pues son defunciones sin comorbilidades. Y los datos, pues, que acaban de publicar el grupo que está a cargo de la relación de todo esto, es que las personas con obesidad y COVID, las personas con obesidad tienen 1.4 veces más riesgo de que el COVID se les complique, 1.8 en el caso de la diabetes y 1.7, ¿sí?, en el caso de la hipertensión. Entonces, bueno, esto, pues, ¿no?, nos pone en un panorama en donde, bueno, pues ahí otra vez, ¿no?, volvemos, pues, a centrarnos en la obesidad y la diabetes. Hay que decir, y también no voy a abundar en eso, porque lo presentó también hace 2 o 3 sesiones un compañero del departamento, Luis Ortiz, presentó pues bueno, la relación de COVID con indicadores socioeconómicos, ¿no? Entonces, bueno, digamos, los datos se presentan y la narrativa de salud, del sector salud, es que la culpa de que tengamos una letalidad tan alta, y además una letalidad en población relativamente joven, ¿no?, que la principal causa son las enfermedades crónico-degenerativas, ¿no?, la obesidad. Sin embargo, no se habla, ¿no?, de las características socioeconómicas y los niveles de vida y los accesos a servicios de salud y la relación histórica con los servicios de salud, etcétera, y que esa población
es la población económicamente activa de un sector de población que se tiene que buscar la vida porque no solamente tiene este problema de pobreza y de pérdida de empleo, sino que además no tiene acceso a empleo fijo, etcétera, y tiene que salir diario a vivir al día, entonces no se hace la relación entre una cosa y otra. Por más que sí, las autoridades de salud sí lo mencionan. Sí dicen, no, bueno, en México no se puede cerrar del todo porque la población tiene que salir a trabajar. Pero después, cuando se habla de las cifras de letalidad por grupos de edad y por comorbilidades, solamente se habla de edad y comorbilidades y no se hace una relación entre un dato y otro, ¿no? Entonces, sí creo que son modelos epidemiológicos muy distintos. Y bueno, pues nosotros somos guameros y pues lo nuestro son los determinantes sociales, pues, ¿no? Y pues bueno, pues nosotros si pensamos que si hay un planteamiento puesto de una manera o un planteamiento puesto de otra manera, la narrativa oficial y por lo tanto cómo vamos comprendiendo el asunto, pues es muy diferente, ¿no? Y bueno, y también, pues, ¿no? Porque además sabemos que en el caso de la obesidad, pues, si tenemos un sector de población grande, ¿sí? Con inseguridad alimentaria y sabemos, ¿no? Que los grupos más vulnerables aumentan el consumo de alimentos ricos en energía, azúcar, sal y grasas, ¿sí? Y tienden a disminuir el consumo de alimentos frescos y hay, de hecho, mucha bibliografía que muestra la relación entre inseguridad alimentaria y obesidad por efecto de la calidad de la dieta, ¿sí? Porque una de las cosas que afecta a la inseguridad alimentaria es la calidad de la dieta más que la cantidad. Entonces, bueno, o sea, podríamos decir que en lugar, ¿no? Que en lugar de ser la obesidad, ¿sí? La principal causa o una de las principales causas o poner la obesidad como cuántas personas con obesidad tienen cuántas veces, 1.4 veces, ¿no? Más riesgo de tener complicaciones, también podríamos decir entonces que la gente con inseguridad alimentaria tiene 1.4 más veces o 1.3 o 1. Etcétera. Es decir, todo depende de cuáles sean los indicadores que se tomen para analizar el fenómeno, pues, ¿no? Y eso es básicamente, digamos, el ánimo de mi presentación hoy, ¿no? Que me parece que es muy importante que tengamos presente cuál es la manera en que estamos analizando los fenómenos relacionados con la salud y en este caso con la alimentación, nutrición y COVID, ¿no? Y cuáles son las causas de la obesidad, de la diabetes y etcétera, ¿sí? Y por lo tanto, si de estas prevalencias y de cómo afectan esto en los casos de gravedad y vulnerabilidad, perdón, y letalidad por COVID, ¿no? Y bueno, por otra parte, pues hay un tema que es un asunto bien importante en el caso de nutrición y alimentación, que es que de por sí hay una mayor vulnerabilidad por género, por una parte porque un poco más del 70% de la población de las personas ocupadas en los sistemas de salud en América Latina son mujeres, ¿sí? Y tienen mayor riesgo por la carga laboral, por una parte, y porque tienen más exposición al virus. Y por otra parte, porque, bueno, hay un sector muy grande de mujeres que se dedica, ¿no?, al trabajo doméstico remunerado, que ha perdido su empleo o que ha tenido problemas con acceso a su empleo, ¿sí? Y por otra parte, bueno, pues tenemos una cosa que es muy clara y que hemos visto por cualquier cantidad de lados, que es que dado que, ¿no?, se ha agudizado, digamos, las actividades domésticas han aumentado, pues se ha agudizado la desigualdad social por la carga histórica de las mujeres en las actividades domésticas. Entonces, están destinando más tiempo al cuidado de la casa, más tiempo a la atención de los niños y ahora además a atender su escolaridad, ¿sí? Y por supuesto en la obtención y preparación de alimentos que se hacen ahora a nivel doméstico y no se hacen fuera, pues, ¿no? Entonces, bueno, en la medida en que los niños no pueden ir a la escuela, en esa medida tiene que haber alguien siempre que esté al cuidado de los hijos y de la alimentación de los hijos todo el tiempo, ¿no? Y bueno, las implicaciones que tienen las escuelas de tiempo completo, en fin, es muy complicado, pero sí que es un tema particularmente importante porque además afecta a todos los estratos sociales. Hay indicadores por ahí que hablan de pérdidas de empleo de mujeres, de hombres, que está aumentando la brecha en la separación de empleo de hombres y mujeres, en fin, ¿no? O sea, esto va a tener una afectación por género
diferenciada y pues bueno, pues, y con efectos muy graves en la desigualdad entre hombres y mujeres y la inequidad de las mujeres, ¿no? Bueno, ante esto, ¿qué es lo que ha recomendado la FAO? Pues asegurar el acceso a productos frescos y nutritivos, impulsar campañas comunicacionales que pongan en valor la alimentación saludable, como si nos hicieran falta, ¿no? Yo digo, pero bueno, en fin, ¿no? Y facilitar la comercialización de productos frescos y de calidad en productos locales, ¿no? En producidos localmente por pequeños y medianos productores. Es verdad, por ejemplo, que en México, y sí lo hemos observado, porque yo estoy haciendo un trabajo sobre alimentación sustentable y cadenas cortas en la Ciudad de México, y entonces hemos observado que ha aumentado el número de consumidores de estas cadenas cortas, pero es aumentado en una población de clase media, media alta, pues, ¿no? O sea, es una población, digamos, a mí me da la sensación de que muchas de todas estas cosas que están pasando tienen mucho impacto en población educada y con posibilidades, digamos, ¿no? O sea, de nivel socioeconómico, de nivel de escolaridad alto y con posibilidades de márgenes de elección, pero bueno, pero lo que tenemos nosotros es que pensar en acciones que vayan directamente a esa población vulnerable que presenta inseguridad alimentaria, que va a aumentar la pobreza y que eso va a hacer que aumente su riesgo de obesidad y por lo tanto su riesgo de COVID. En el caso de México, bueno, seguimos con la idea del ambiente obesogénico, ¿no? Hay un reproceso de medicalización de la alimentación, está centrado otra vez el discurso en la nutrición, pues, ¿no? O sea, yo digo, había trabajado eso hace 10 años para mi tesis doctoral, que después se convirtió en libro, en fin, ¿no? O sea, la medicalización de la alimentación y cómo se percibía los conocimientos de salud, pues, ¿no? Y cómo gestionaba y la población y cómo lo comprendía, lo interpretaba, etcétera, ¿no? Pues a lo mejor porque yo me había ¿no? salido un poco del tema, pero parecía, pues, ¿no? Que eso había como ido tomando una dimensión un poco más limitada y de pronto pues vuelve a estar en el centro, ¿no? Incluso yo me atrevo a decir que lo que tenemos hoy es es una especie como de revivir, pues, ¿no? El modelo médico hegemónico, que quizá nos sorprende, o bueno, a mí me sorprende porque, bueno, porque yo no lo esperaba de la 4T, en vista, pues, del modelo que había tenido Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, ¿no? Y en este momento lo que pareciera, pues, ¿no? Es que hay como un replanteamiento. Por ejemplo, una de las cosas en las que se ve es que hubo una insistencia, lo cual estuvo bien, en equipar, ¿no? Y armar y armar y armar acceso, o sea, ¿cómo se llama? Lugares en los centros de salud, lo cual estuvo muy bien, pero 3 meses después dijeron, hay que hacer atención primaria en salud. Bueno, ¿no? Y entonces entraron ahí, ¿no? Y bueno, pues, yo creo que también ahí el modelo de la Ciudad de México, con nuestra orgullosamente UAM secretaria de Salud, pues tuvo ahí algo que ver, porque ese fue el modelo que tomó la Ciudad de México, pues, ¿no? Y que lo planteó desde antes, ¿no? Hay una insistencia continuamente, pues, ¿no? Hablar de la obesidad, donde lo que está presente es la corporalidad, al final de cuentas, ¿no? Bueno, antes de pasar a eso, solamente decir que, bueno, cada que la prensa pregunta a las autoridades de salud que cuáles son las acciones del gobierno sobre el asunto de qué va a ser, pues, ¿no? Si la obesidad es el gran problema, si la gente come mal, etcétera, entonces, bueno, pues finalmente sacan el tema del etiquetado, que era un proceso que ya se venía dando y que eso ya es la acción, ¿sí? La propuesta de aumentar el impuesto a las bebidas azucaradas y bueno, pues ha sido muy celebrada la prohibición de venta de alimentos industrializados en 2 estados del país. No sé, yo ahí hay muchas reticencias. Yo creo que es el tema da para mucho, la prohibición de la venta de alimentos industrializados a menores de edad. A mí me cuesta mucho trabajo visualizar, a lo mejor en términos personales, que mi hijo sí puede manejar un coche, pero no podría comprarse unas galletas, ¿no? Pues no sé, me cuesta mucho trabajo entender eso, cómo se va a gestionar cuando, bueno, forma parte, pues ahí ya de la vida cotidiana y sobre todo, que es que, o sea, otra vez lo mismo, está centrado pues en el ambiente obesogénico de que, bueno, la gente está comprando eso porque es lo que hay,
Y entonces hay una serie de acciones que restringen el acceso a eso. Pero a mí lo que me preocupa es que todas esas acciones que restringen, no hay una alternativa. Entonces, claro, cuando se habla de eso, pues se habla que va a haber el GISAMAC, ¿no? Bueno, que está el GISAMAC, ok. Entonces el GISAMAC es fantástico en papel, es un grupo intersectorial, todos queríamos eso, todos estamos de acuerdo en que eso tiene que ser lo mejor. Mi pregunta es cuáles son las acciones ya interrelacionadas que eso existen, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de acciones, ¿no? Que, ¿cómo se llama? Que ahora voy a decir, pero bueno, solamente decir que eso, ¿no? Que hay, en esas acciones está los contenidos de nutrición para una nueva materia sobre vida saludable en la educación obligatoria, y una insistencia en la promoción de la alimentación tradicional, sin decirnos exactamente eso qué quiere decir, ¿no? Entonces, bueno, se ha hablado de la dieta de la milpa, y bueno, pues la dieta de la milpa está muy bien, pero la dieta de la milpa en todo caso será para Mesoamérica, porque la mitad del país no es Mesoamérica. Y yo quisiera recordarle a los funcionarios que pues hay una parte del país que ni siquiera come tortillas de maíz, pues, ¿no? Y no tiene como referente cultural básico eso. Y además hay otra parte del país, digo, estamos hablando de un sector de una población. México tiene un estimado, ¿no? En este momento un 75% de la población es urbana, ¿no? Entonces, bueno, hay ahí como toda una serie de cosas, lo voy a decir muy rápidamente, y bueno, es que estoy empezando a ver que se acaba el tiempo. Esta cuestión de que está la obesidad y la corporalidad en el centro, bueno, hay que decir que, pues bueno, que la corporalidad es una cosa que va mucho más allá de las dimensiones corporales en términos de normalidad o enfermedad, ¿no? Y que, bueno, pues que tiene una perspectiva sociocultural y que ha sido descrita por varios autores, el más de referente Sobal, con la construcción social de la obesidad como problema, ¿no? O la construcción de la obesidad como problema social, en fin, pero bueno, a final de cuentas, ¿no? Hay una especie como de acercamiento aséptico a la corporalidad, ¿no? Como si la corporalidad no fuera un agente social en sí mismo, ¿no? Que es lo que de alguna manera está planteando Sobal, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo siempre del tratamiento nutricio, de las intervenciones nutricionales, etcétera, ¿no? Es un objetivo de medidas corporales, pero bueno, estamos viendo cosas que son bastante, digamos que son, de momento son puntuales, ¿sí? Pero son puntuales en cómo lo vemos. Pero eso no quiere decir que no existieran. Lo que una vez más está haciendo este discurso y que el COVID agudiza todo, pues está agudizando la gordofobia, la estigmatización, ¿no? De los cuerpos en cosas como la negación del empleo. Entonces, esta es una nota que yo encontré. Ha habido ya discusión, por ejemplo, ¿no? En cuáles son los problemas que puede generar pues, la pérdida del empleo por COVID, y una de esas ya se ha planteado. La corporalidad también se retiró, pero cuando abrió el Parque Fundidor en Monterrey, se restringió el acceso a mujeres embarazadas, gente de la tercera edad y gordos, ¿no? Y así decía, y obesos, ¿no? Entonces, bueno, ojo, ojo. Me parece que es un tema que es muy importante y además creo que tenemos que tener ojo, sobre todo porque nosotros estamos, como profesores de la carrera de nutrición, centrados, ¿no? En una población que llega a estudiar nutrición con este discurso metido, digamos, ¿no? Y que viene a buscar esto y que además a la hora que viene, ¿sí? Ya trae interiorizado este asunto como justificación de su carrera. Ajá. Y a mí me preocupa porque siento que estamos como reproduciendo este modelo y que además ahora particularmente con la crisis COVID se está agudizando esto, ¿no? Y me parece que es un asunto muy importante. Bueno, la educación nutricional y los recetarios. Hay que decir que una de las cosas que ha hecho el gobierno ahora ha sido que, bueno, pues que hay que involucrar la cultura. Muy bien, la cultura. ¿Qué es la cultura? Pues lo de siempre. La cultura son las recetas de nuestros pueblos ancestrales, no importa cuáles. Yo les pido pues que se asomen en el sitio de Contigo en la Distancia. Hay una parte sobre gastronomía, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay unas recetas muy monas de doña Chuanita, de Perenganita, del pueblo fulano, del pueblo...
perengano, etcétera, ¿no? ¿Qué novedad tenemos? Yo lo que les puse aquí ahora son algunas fotos, algunas se ven mejor que otras, ¿no? Eso es una cosa que tiene desde los gobiernos revolucionarios y hasta hoy, ¿sí? La educación nutricional en las escuelas y la distribución de recetarios en México tiene unos 100 años, más o menos, ¿no? Con sus cambios, con sus movimientos, ahora centrado en la alimentación más proteína, ahora centrado más en la alimentación más, ¿cómo se llama? Ahora centrado más en la alimentación vegetal o la alimentación de productos frescos, ahora, ¿no? Con esta idea que está en el imaginario de la alimentación tradicional, ¿sí? Sin ningún tipo, además, de respeto a la disciplina de la historia, la antropología, las ciencias sociales, que tienen una metodología para decir qué es, ya no digan tradicional, porque eso nadie sabe qué es, pero sí hay, ¿cómo se llama? Pues hay métodos para saber o para hacer reconstrucciones históricas y no nada más decir, vamos a volver a lo de antes. Muy bien, ¿y de cuándo antes? ¿Y de quién antes? ¿Y cómo vivían los de antes? Porque comer como antes, pero vivir como ahora, ¿no? Paradójicamente lo que nos estamos encontrando es que quienes más promueven la alimentación tradicional, pues somos los grandes beneficiarios de la modernidad, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que ahí hay un montón de paradojas y bueno, y también esto, ¿no? O sea, periódicamente y yo ya me empiezo a sentir grande cuando veo, ya no digan estos, que obviamente yo no los vi, pero de que yo estudié nutrición hasta hoy, he visto entrar y salir recetarios, programas alimentarios, he revisado planes de estudio de primaria para ver los contenidos nutricionales, se han planteado de otra manera, se hizo la norma 043 de promoción a la salud en materia de alimentación, etcétera, etcétera. Es decir, no estamos inventando nada nuevo. O que nos digan cuál es la diferencia, ¿no? Que nos digan cuál es la diferencia. Yo nada más aquí puse una cita que me gusta mucho y que he usado mucho por muchos años para mostrar, lo cita Pilcher en su libro, pero es lo que estaba en el manual de las, ¿cómo se llama?, de las escuelas rurales, ¿sí?, de 1927, ¿no? Entonces, bueno, pues en fin, todos estos recetarios, cómo mejorar la alimentación obrera del campesino, si les suena, pues más o menos estamos en lo mismo, ¿no? Como la alimentación es un riesgo y la modernidad se ha declarado como la causa universal, pues entonces es muy fácil, volvamos a la tradición, ¿no? ¿Y qué es la tradición? ¿Y qué es lo moderno? ¿No? Entonces, la tradición es que nos pongamos a hacer mole, doña María, con todos estos ingredientes. ¿Quién lo va a hacer? Las mujeres ahora que están más dedicadas a la casa y al cuidado de los niños, etcétera. Yo he llegado a oír antes de la pandemia algunos de nuestros gurús de referencia de salud pública y nutrición, que el problema de la obesidad en México es que las mujeres ya no cocinamos, ¿no? Entonces, bueno, pues que háganle como quieran. Yo francamente creo que las mujeres no volveremos a la cocina, como dijo Michelle Bachelet, ¿no? Cuando estaba a cargo de ONU Mujeres. En fin, este tipo de cosas, y bueno, pues obviamente lo que tenemos hoy son tradiciones inventadas, reinventadas, ¿no? Como este pan de muerto, y bueno, y hay cosas que también, pues veamos, esta foto de la izquierda, pues, ¿no? Es un recorrido histórico por los refrescos en México, que tampoco aparecieron desde la época de Salinas, aparecieron mucho antes, pues, ¿no? En fin, o sea, hemos hecho una idea de una tradición versus, ¿no?, modernidad, pero pues no. O sea, a ver, seamos claros que la tradición es un invento de la modernidad y pues, y además la modernidad es parte del proyecto de desarrollo dominante, ya no digan del neoliberalismo, o sea, la modernidad es parte del desarrollo dominante en el mundo, en el caso de México, desde los años 40 y desde antes, desde Porfirio Díaz, pues, ¿no? Y desde antes, desde que se crea el Estado-Nación. Entonces, bueno, si nosotros hacemos un recorrido histórico en todo esto, pues decir que vamos a volver a la tradición, pero con un proyecto de sociedad global, ¿no?, o globalizado, con una economía con el TMEC, etcétera, pues a mí me cuesta mucho trabajo ver cómo lo vamos a gestionar, ¿no? Y bueno, y por otra parte, pues esta cuestión, ¿no? O sea, estamos en esta idea de que como la alimentación es el gran riesgo, pues tenemos que centrar la nutrición, ¿no? Y es lo que decía yo de la medicalización de la vida cotidiana,
medicalizar. Hay algunos autores que hablan de un exceso de la nutricionalización de la alimentación, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que considerar que pues la gente no come por los nutrimentos, sino la gente come por ocasiones especiales, come por gusto, según lo que le es más conveniente en términos de tiempo y de acceso, por el precio, y tiene una percepción de su salud con una cuestión de bienestar. Entonces, bueno, para terminar, pues los retos que tenemos en investigación y docencia, ¿no? Tienen que ver con este círculo vicioso de entre la malnutrición y la pandemia. La nutrición no depende solo, ni siquiera de las decisiones alimentarias, sino de un sistema alimentario que claramente es injusto, es desigual. La seguridad alimentaria no solamente es un derecho, pero también es un derecho, pero también es un factor de riesgo nutricional, ¿sí? Y no solamente una cuestión de justicia social, que también, ¿no? Tenemos que centrar la atención nutricional en la atención primaria en salud, pues no, creo que hay que pensar en cambiar el paradigma de la corporalidad, con los índices de masa corporal, etcétera, hacia el bienestar. Y bueno, pues cuando menos enseñar a nuestros alumnos que lo que estamos hoy es ante un modelo de análisis, que es el modelo ecológico, que es esta idea del ambiente obesogénico, pero bueno, pues que hay otros y que si lo vemos con la lógica de los determinantes sociales, nuestra percepción del fenómeno es otra. Y pues tanta. Eso es todo. Listo. Agradecemos mucho su participación, doctora Miriam. Bueno, 55 minutos, está bien. Sí, pasaremos ahora a la sección de preguntas. Casi no te oigo, Fernando, perdón, ¿eh? Ahora listo, sí. Doctora. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias por su participación, doctora, por su excelente participación, y si me lo permite, pasaríamos a la parte de preguntas. La primera pregunta la realiza Rafael Díaz y dice: Miriam, antes que nada, felicidades por tu presentación. Una pregunta: ¿esta pandemia generará conciencia en la población sobre el tema del sobrepeso y la obesidad? ¿Y crees que el Estado tome medidas realmente importantes para contrarrestar este problema? Como por ejemplo, lo dicho por ti, que el sector salud contrate nutriólogos. Gracias. No lo sé. De momento veo que la nutrición está dominada por médicos. Entonces, no lo sé. Eso es lo que estoy viendo. O sea, el especialista en nutrición y enfermedades crónicas, etcétera, del gobierno, pues es un médico. El que está a cargo de los servicios, etcétera. Es más, o sea, para los funcionarios actuales, cuando organizaron, pues, ¿no? la respuesta ante la crisis de la pandemia, ¿no? Obviamente pensaron en una respuesta en servicios de salud, una respuesta en tener el personal necesario. Por ejemplo, entre el personal que se solicitó no se pidieron nutriólogos, ¿no? Después se dijo, sí, ¿no? Pero de momento no se pidieron, ¿sí? Después se hizo toda una estrategia de salud mental, se hizo una estrategia para violencia doméstica, pero la estrategia de nutrición no llegaba, y no llegaba, y no llegaba. Y llegó como 3 meses después, ¿no? Entonces, no sé, la verdad es que no sé. Yo quisiera pensar que sí, pero lo que oigo todo el tiempo, es que hay que insistir en esta cosa del ambiente obesogénico, y una vez más, pues, ¿no? La educación en los niños, ¿no? Nutricional. De hecho, tardaron mucho en reaccionar para la atención primaria en salud, o sea, y la atención en el terreno, ¿no? O sea, que la gente venga, primero que no vaya a los centros de salud, luego sí venga, si usted se siente mal y además tiene no sé qué, sí venga, ¿no? Cuando, bueno, pues sabemos, y que fue la respuesta que finalmente hizo el gobierno de la Ciudad de México, que no hay que esperar a que venga la gente al servicio de salud, o sea, uno tiene que ir a buscarlo si está viendo que no va, ¿no? Y eso, pues yo me acuerdo que yo lo aprendí a hacer en el servicio social en los tiempos del cólera en México, en los años 90, ¿no? Y bueno, no sé, yo la verdad no tengo muchas esperanzas. Me gustaría pensar que sí. Me gustaría también pensar que hay una respuesta más ordenada del gremio de nutriólogos,
porque la carta que hizo el Colegio Mexicano de Nutriólogos ante eso de que no habían llamado a los nutriólogos, en lugar de plantear bueno, pues que había un problema de salud y nutrición y que por lo tanto pues habíamos un gremio listo para trabajar, lo que le hizo, yo vi la carta y lo que hizo fue plantearlo al secretario de Salud que los nutriólogos teníamos un problema. No, pues es este problema, en este momento los problemas de los nutriólogos nos importan poco, ¿no? Entonces también me preocupa un poco la organización, la respuesta del gremio, pues, ¿no? Y también creo que ahí hay que ser un poco más... también creo que o sea, que hay que hacer una revisión en cómo estamos enseñando la nutrición en México y cómo estamos respondiendo, pues, a los problemas de nutrición en México como gremio. Y creo que ahí ha habido una medicalización excesiva de la nutrición que tampoco nos ha dejado una reacción demasiado buena, ¿no? No sé, la verdad es que, o sea, no tengo mucho que decir más que esos escenarios que veo y que no le veo, ¿no? Que no le veo respuesta, ¿no? O sea, no sé cuál va a ser la respuesta en ese sentido. Es una vieja demanda, y tú lo sabes, Rafael, o sea, es una cosa que lleva muchos años la discusión de por qué no hay licenciado en nutrición en el primer nivel de atención. Se peleó y finalmente se consiguió, en algunos servicios, como jefes de servicio en el segundo nivel y en algunos de tercer nivel. Pero yo sé de pacientes de nutrición con enfermedades que requieren apoyo nutricio que no tienen atención nutricia, por ejemplo, ¿no? Eso sigue pasando. Ok, muchas gracias, doctora. Bien, otra pregunta la tiene Alejandro Córdoba Izquierdo, que pregunta, dice usted que en México no hay tradición del consumo de maíz, que hay zonas del país que ni conocen la tortilla de maíz. ¿Podría explicar eso, porfa? No, yo no dije eso. Yo lo que dije es que la milpa no forma parte de esa como idea, ¿no? Original de la alimentación en toda una parte de México que se llama Aridamérica, que es más o menos como adelantito de San Luis Potosí para arriba, ¿sí? Y de hecho, o sea, sí hay consumo de maíz en San Luis, en Zacatecas, etcétera, pero Chihuahua, Sonora, Nuevo León, a ver, yo no voy a decir que no haya, pero no tiene la misma importancia el maíz que la harina de trigo. Entonces, lo que yo quería mostrar con eso es que hablar de la dieta de la milpa como recomendación alimentaria para toda la población de México es una muestra, ¿sí?, de quienes están tomando las decisiones no están entendiendo a qué población se están dirigiendo, de que cuando hablamos de cultura alimentaria no tiene que ver con los conocimientos que tenemos o no, sino tiene que ver con el día a día, pues con las decisiones cotidianas que tomamos, donde la milpa no nos queda cerca. O sea, dentro de nuestra cultura alimentaria urbana no nos queda cerca la milpa. Sí, hombre, la sopa de milpa, un platillo ahí, ¿no? Pero así como que nosotros estemos pensando, o que incluso, pues, ¿no?, en población del norte de México, la milpa no es un referente cultural importante como puede ser en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, en Tabasco, en otras zonas, en Hidalgo, en Puebla, en Veracruz, pues, ¿no? Incluso en Michoacán, etc. Bueno, tenemos otra pregunta de Moisés Gutiérrez y dice, buenas tardes, ¿en qué grado cree usted que la cuarentena afecta a la nutrición de los mexicanos? Bueno, un poco eso es lo que yo planteé, pues, ¿no? O sea, se va a agudizar la inseguridad alimentaria y la inseguridad alimentaria agudizará seguramente la obesidad y las enfermedades crónicas no degenerativas. Y si tenemos un sector de población con inseguridad alimentaria que además tiene que salir a trabajar porque vive al día, ¿sí?, que está más expuesta al virus, ¿sí? Entonces está más expuesta al virus y además tiene pues más factores de riesgo, ¿sí?, en términos fisiológicos por su mala alimentación. Por lo tanto, pues es lo que yo decía al final, estamos en un círculo vicioso de mala nutrición y COVID. O sea, el COVID agudizará la mala nutrición, pero es que la mala nutrición agudiza el COVID. Ahora, esta mala nutrición está
atravesada por las condiciones socioeconómicas de la población. Doctora, pues le agradecemos muchísimo su participación. A nombre de la jefa del departamento, le enviamos un gran abrazo y pues muchas felicidades y gracias por compartir su gama de conocimientos con toda nuestra comunidad universitaria. Y a todos nuestros asistentes les agradecemos su presencia. Les recordamos que la próxima semana estaremos con otra temática a cargo del doctor Pablo Oliva, que es vigilancia epidemiológica de enfermedades emergentes, el caso de COVID-19 en México. Así que nos vemos la próxima semana por la misma vía a las 5:30 de la tarde. Y bueno, antes de despedirnos, me han solicitado que, por favor, doctora Miriam, si nos puede volver a repetir su correo. Sí, lo comparto aquí rápidamente. De todas maneras, si no está en el catálogo de la universidad, pero ahí está, el correo electrónico. Ajá. Bueno, Y ahí bueno, aparece. tengo un podcast también que me pueden buscar como Jícara. Ok. Pues le agradecemos muchísimo, doctora, y pues tiene muchas felicitaciones en el chat. Y Y muchas muchas gracias a gracias. todos. Feliz, Gracias a todos. Y gracias por su feliz ombligo de semana a todos. Gracias. Hasta la próxima Adiós. semana. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.